Bienvenidos a nuestro podcast jurídico for Dummies. El día de hoy hablaremos de un caso que combina dos temas importantes del derecho: la sucesión testamentaria internacional y el arbitraje internacional. Para analizar este caso contamos con dos especialistas. Por una parte tenemos a nuestro especialista en Derecho Internacional Privado, que es Héctor, que nos ayudará a entender qué sucede con los bienes y la herencia de una persona que fallece, dejando propiedades en diferentes países. También nos acompaña nuestro especialista en arbitraje internacional, Jimena Ruiz, quien explicará qué sucede con una controversia que se encontraba con una empresa extranjera. Para comenzar, expliquemos brevemente el caso. Leonardo Bernat era un empresario francés de 40 años y socio de una cadena hotelera francesa. Debido a que su esposa era originaria de Yucatán, decidió expandir su negocio hacia México y construir un complejo hotelero en un terreno de 3,000 metros cuadrados ubicado en la Costa del Progreso, Yucatán. Inicialmente, el proyecto había sido autorizado por la Semarnat. Sin embargo, posteriormente, la autoridad volvió a hacer una evaluación y determinó que el terreno se encontraba dentro de una zona natural protegida, por lo que se revocó el permiso de construcción. Ante esto, Bernat y los demás socios de la cadena hotelera decidieron recurrir al arbitraje internacional, buscando neutralidad, flexibilidad, la confianza de esta y los árbitros internacionales. Exactamente, la controversia surge porque la empresa considera que la revocación del permiso afecta su inversión en México. Por eso la cadena hotelera, como persona moral, sería quien tendría que promover y continuar el procedimiento arbitral, siempre que exista fundamento jurídico para hacerlo y que cumpla con los requisitos establecidos en el instrumento internacional aplicable. Pero aquí ocurrió algo que cambia el panorama. Antes de que la controversia pudiera resolverse, Leonardo fallece en México debido a un paro respiratorio relacionado con sus problemas cardíacos. Bernat ya había realizado un testamento y dejó el 50% de su patrimonio a su esposa y el otro 50% a su hijo de 10 años. Además tenía un departamento en Marsella, Francia, un rancho en Montana, Estados Unidos, una casa en San Felipe, Yucatán, y acciones o participaciones relacionadas con la cadena hotelera. ¿Cuál es el primer problema jurídico que encontramos? El principal es determinar qué legislación debe aplicar a la sucesión, porque Bernat es un francés fallecido en México que tenía bienes ubicados en diferentes países. Estamos frente a una sucesión internacional y no necesariamente todos los bienes tienen que regirse por una sola legislación. Por ejemplo, respecto a los inmuebles, deben considerarse el principio del lex rei citae, que significa que los derechos reales sobre un inmueble se rigen principalmente por la ley del lugar donde se encuentran. Por lo tanto, la casa ubicada en Yucatán se analiza conforme a la legislación mexicana, el departamento ubicado en Marsella conforme a la legislación francesa y el rancho ubicado en Montana conforme a las leyes correspondientes de ese estado. Ok, entonces el hecho de que Bernat fuera francés no significa que todos sus bienes automáticamente se dirijan por la ley francesa. Exactamente, la nacionalidad puede ser relevante en determinados aspectos, pero tratándose de bienes inmuebles, la ubicación del bien tiene una importancia fundamental. Oh, ok. Ahora tenemos otro punto importante. Bernat dejó el 50% de su patrimonio a su esposa y el otro 50% a su hijo de 10 años. ¿Y qué sucede con la parte del menor? Porque pues sabemos que es menor de edad y no puede utilizar esos bienes. El hijo conserva su derecho al 50% de la herencia, pero sin embargo, debido a que tiene 10 años, no puede administrar por sí mismo sus bienes. Su mamá puede actuar como representante legal del menor en los asuntos sucesorios correspondientes, pero hay que hacer una aclaración importante. La mamá no se convierte en la propietaria del 50% de su hijo, que corresponde a su hijo, perdón. Ok, entonces solamente lo representa. Así es, el hijo es el heredero de la propiedad, de la parte que le corresponde. La mamá actúa como su representante legal y debe proteger los intereses del menor.
Para determinar actos de disposición sobre los bienes del menor puede ser necesario una autorización adicional conforme a la legislación aplicable. Ok. Y bueno, ahora llegamos a la parte central de este caso. Bueno, Leonardo Bernat falleció, pero la cadena hotelera tenía una controversia, en México. Su muerte termina con el arbitraje especialista. Jimena. Pues la muerte de Bernard no significa automáticamente que termine el arbitraje, porque debemos recordar que la cadena hotelera es una persona moral independiente. Entonces, si la inversión en México fue realizada por la empresa y la empresa es la titular de la reclamación, entonces la cadena hotelera puede continuar con el procedimiento arbitral mediante sus representaciones legales. Ah, ok. Qué interesante caso, la verdad. Bueno, entonces, ¿la esposa o el hijo no llevarían el arbitraje? Ese tendría duda porque, pues, no sé si nos puede explicar de una manera sencilla. Por cómo se hereda, ¿usted dice? Sí, claro. Ok. Miren, no por el simple hecho de ser herederos, ellos participan en la sucesión de Bernard, pero no sustituyen automáticamente a la empresa en el arbitraje. Si Bernard tenía acciones personales de la cadena hotelera, esas acciones sí forman parte de su patrimonio y pueden pasar a sus herederos. Por eso es diferente, pero eso es diferente de los derechos que pertenecen directamente a la empresa. Exactamente, aquí tenemos que distinguir entre el patrimonio personal de Bernat y el patrimonio de la persona moral. Son dos patrimonios diferentes. Ok. ¿Sí me estoy entendiendo? Sí, claro. Okay. ¿Sí nos vamos a explicar? Yo digo que está la explicación breve, la gente lo puede ver y pues puede sacar ahí sus Conclusiones. Claro. Ok. Bueno, ¿qué instrumentos internacionales? Esa es otra pregunta, ¿eh? ¿Qué instrumentos internacionales podemos utilizar para resolver este caso de Bernard? Bueno, el primer instrumento relevante es el acuerdo entre México y Francia para la promoción y protección recíprocas de inversiones, conocido como APRI, México-Francia. Es importante porque ambos hablamos de una empresa francesa que realiza una inversión en México. Este acuerdo establece determinadas protecciones para las inversiones y mecanismos para solucionar controversias entre inversionistas y estados. El segundo instrumento relevante puede ser el convenio CIADI, que establece un mecanismo internacional para solucionar determinadas controversias entre estados e inversionistas extranjeros, siempre que se cumplan sus requisitos y exista el consentimiento. El por qué es necesario para someter la controversia a arbitraje, ya que México forma parte de este convenio desde 2018. Ok. Bueno, a ver, Héctor, ahora... Bueno, y desde el punto de vista sucesorio también tenemos un instrumento importante, la Convención de la Haya de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de la forma de las disposiciones testamentarias, que permiten establecer reglas para determinar la validez formal de un testamento cuando existen elementos internacionales. También la Convención de Nueva York de 1958 puede ser importante en materia arbitral porque establece reglas para el reconocimiento y el ejercicio de laudos arbitrales extranjeros. Bueno, nuestra audiencia nos ha realizado pues las varias preguntas que hemos hecho a lo largo de este podcast. Bueno, ahora va otra. ¿Cómo resolveríamos jurídicamente este caso, de verdad? Le toca al licenciado. Ay, una disculpa. Sí, no pasa nada. Bueno, primero debemos separar la sucesión y el arbitraje que hay. En la sucesión, la esposa recibe el 50% del patrimonio que ya se estableció en el testamento y el hijo recibe la otra parte del 50%. Debido a que el hijo es menor de edad, su mamá puede representarlo legalmente en los asuntos sucesorios correspondientes. También debe analizarse los bienes de acuerdo a las leyes que corresponden. Los inmuebles ubicados en México, Francia, Estados Unidos deberán someterse a las reglas aplicables
aplicables de cada lugar. Ahora sí usted. Bueno, respecto al arbitraje, la cadena hotelera continuará con el procedimiento mediante sus representaciones legales y los socios facultados. La muerte de Bernard no extingue la empresa ni sus derechos. Entonces, si Bernard tenía acciones de la empresa, esas acciones sí podrían formar parte de su herencia y transmitirse a su esposa y a su hijo, pero eso no significa que ellos sean quienes lleven el arbitraje. Ah, ok. Qué interesante, la verdad, como nos lo están planteando. Bueno, ahora vamos a hacer una breve conclusión de esto. Bueno, primero que nada, para terminar, podemos decir que este caso nos muestra que una asociación internacional puede involucrar diferentes legislaciones cuando existen bienes en distintos países y que la muerte de una persona no necesariamente afecta a los derechos de una empresa de la que él era socio. No sé si usted nos gusta dar su conclusión, especialista. Pues sí, así es. En este caso, el derecho internacional privado permite determinar qué legislación corresponde a cada relación jurídica y cómo debe reconocer los derechos de los herederos, que están hechos en el testamento. Ahora es su conclusión. Bueno, al arbitraje, la cadena hotelera continuará con el procedimiento mediante sus representantes legales y los socios facultados. La muerte de Bernard no extingue la empresa ni sus derechos. Si Bernard tenía acciones de la empresa, esas acciones sí podrían formar parte de su herencia y transmitirse a su esposa y su hijo, pero eso no significa que ellos sean quienes lleven el arbitraje. Ah, ok, qué interesante planteamiento. Bueno, sabemos que este caso es sumamente sonado. Bueno, ahora para ya dar una conclusión general, para terminar, podemos decir que este caso nos demuestra que una asociación internacional puede involucrar diferentes legislaciones cuando existen bienes en distintos países y que la muerte de una persona no necesariamente afecta los derechos de una empresa de la que era socio. Claro que sí. Quiero que me des ahora pues tu punto de vista, Héctor. Ok, muy bien. Así es, en este caso el derecho internacional privado permite determinar qué legislación debe corresponder a cada relación jurídica y cómo debe reconocerse los derechos de los herederos ya nombrados. Ok, ahora tú, Jimena. Bueno, va a sonar un poco redundante, pero es tal cual, que la cadena hotelera es quien debe continuar con el procedimiento como antes lo habíamos mencionado, siempre que sea la titular de la inversión y cumpla con los requisitos establecidos en el APRI, México-Francia y pues en su caso en el convenio CIAT. Mientras tanto, el esposo y el hijo participan en la sucesión. La esposa recibe el 50% y el hijo el otro 50%, siendo ella su representante legal mientras sea menor de edad. Y con esto concluimos nuestro podcast jurídico For Dummies sobre la Asociación Internacional y el arbitraje. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio de For Dummies. ¿Algo que quiera argumentar? Sí, pues muchas gracias más que nada No, de nada. por la invitación. Claro, también muchas gracias por haberme invitado. Sé que tal vez a veces puede ser algo aburrido, pero esperamos haberlo explicado de la mejor manera. Para que ustedes lo puedan entender, este es otro episodio más de For Dummies. Gracias, hasta la próxima.